Bueno, espero que estén animados. Y en especial por esa canción bilingüe que acabamos de cantar. Sé que algunas de las hermanas están súper animadas de escuchar una canción un poco de inglés. Entonces acá no nomás vas a aprender de la palabra, pero vas a aprender a hablar inglés porque algunos no hablan muy bien el español, incluyéndome a mí mismo. Por favor, ve conmigo al libro de Esdras. Si no sabes dónde está, bueno, pregúntale a alguien al lado. Y si tienes la Biblia que yo tengo, está en la página 462. Pero no sé si alguien tiene la Biblia que yo tengo. Bueno, el viernes estudiamos con el equipo misionero un poquito de este libro. Y bueno, a mí me gusta enfocarme cada semana en un tema para la iglesia, para la gente con la que estoy trabajando. Y también, obviamente, con las prédicas del domingo. Hablamos acerca de tu identidad. ¿Quién eres? Y bueno, hablamos acerca de que muchas personas agarran su seguridad, su identidad de lo que tienen o no tienen, de lo que han logrado en la vida o lo que han fracasado quizás en la vida. Y tristemente, aún en estos días, los discípulos de hoy en día están atorados en esas mismas cosas. Pero también aprendimos de que un discípulo de Jesús es primeramente un discípulo. Entonces, aprendimos que, bueno, Josué no es Josué el hondureño, pelos parados y que canta bonito, pero es Josué el discípulo de Jesús. Amén. Aprendimos de que, bueno, Joy no es la hawaiana mitad japonesa, y bueno, que estudió allá en la Universidad de Hawái. Y bueno, le podemos añadir que es interna también, pero eso no importa. Delante de Dios es Joy, la discípula. Amén. Y bueno, hablamos de la identidad. Es muy importante entender quién eres. Estás visitando con nosotros esta mañana. Yo quiero que tú te preguntes eso igual. ¿Quién eres? Hoy vamos a hablar de las promesas de Dios. Y sabes, las promesas de Dios siempre se cumplen. Es algo increíble. Siempre. Y bueno, hay dos formas en las cuales esas promesas se van a cumplir. Número uno, Dios siempre es fiel. ¿Amén? Siempre. Y eso quiere decir de que aun cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Y si Él ha hecho una promesa de castigo hacia ti, Él va a cumplir con esa promesa. Te guste o no te guste. Vamos a leer aquí en Esdras capítulo 2, el versículo 1. La siguiente es la lista de la gente de la provincia que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautiva a Babilonia, y a la que se le permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia población, en compañía de Zorobabel, Jesua, Nehemías, Seraías, Relías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehún y Bana. Esta es la lista de los israelitas que regresaron. Bueno, aquí es importante, número uno, entender de que Nehemías, el que vemos aquí, muchas personas dicen que, bueno, es el Nehemías del siguiente libro. Bueno, tienes que entender que muchos piensan, y yo creo que sí, Esdras y Nehemías estaba escrito junto antes de que canonizaron la Biblia. Estaban juntos estos dos libros. Si aún te vas a Nehemías, mira, ve conmigo al final de Nehemías. Te vas a dar cuenta de algo. Aquí dice, en el capítulo 13, en el versículo 27, ¿sabe que también ustedes
¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras? Aún los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado porque era yerno de Simbalat, el horonita. Recuerda esto, Dios mío, un juicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entregué y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Aquí tienes que entender una cosa. Número uno, Esdras no es el que dirige a toda la gente en esta primera salida de Babilonia. Es Zorobabel. Y aquí cuando él los empieza a llevar, nos da una lista detallada. Y tienes que entender algo aún más interesante. Que la influencia en Babilonia hacia el pueblo de Dios, esta gente de Dios, era tan grave que aún sus nombres fueron cambiados un poco por la influencia del lenguaje que estaba ahí en Babilonia. De mayor importancia para mí es el versículo 5. Dice, de Araj 775. Está dando un detalle de todas las cabezas de familia y los números que se venían con ellos. Ahora, es importante ver esta escritura en Nehemías 7. Vamos ahí. En Nehemías 7, aquí nos está dando la misma historia, pero quizás a los contadores en la audiencia les importará estos numeritos. Nehemías 7 en el versículo 10. Dice, de Araj 652. Hay una diferencia en nuestros números aquí. ¿Sí o no? 765 no son igual que 652. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Se hizo la lista de aquellos que iban a salir. Se anotaron algunos que iban a ir con ellos. 775. Que estaban animados de regresar a Jerusalén, regresar a Judá, reconstruir el templo de Dios, reconstruir la ciudad de Dios. Pero ¿qué pasó con los demás? Yo te propongo que o se murieron, fueron cobardes y no quisieron regresar, o quizás estaban cómodos en su situación triste en Babilonia. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Ve conmigo al libro de Hechos. Es increíble estar casado en el reino. Amén. Y bueno, los misioneros dicen, ¡hey! Porque están esperando el regalo de Dios. En Hechos 2, dice aquí, en el versículo 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. ¿Sabes qué? La promesa de salvación no es nada más para ti, pero es para tus hijos y para los extranjeros, es decir, para los que Dios va a llamar. ¿Y cómo los va a llamar? Por tu boquita. Ayer fuimos a Santana, fue increíble. Anduvimos por allá por Polanco y bueno,
yo quise llevarlos por la estación Polanco y luego yo los llevé, les di la ronda y los llevé a la estación San Joaquín para que vieran la diferencia entre las dos partes. Y algo que me animó mucho es el corazón de Cristi y Josué. Cada oportunidad compartiendo su fe. Y aún la Joy ahí, aunque ahí le cuesta, igual, ahí estaba. Y la Sarita la vi en unas ocasiones. ¿Sabes? Ellos entienden que la promesa no nomás es para ellos, pero es para todos los que el Señor va a llamar a través de sus esfuerzos. Hoy en día vivimos en un mundo de comodidad. Vivimos en un mundo donde la gente quiere que pasen las cosas nomás por el deseo. Por eso tenemos la comida rápida, ¿sí o no? Y a algunos nos gusta la comida rápida. O sea, es rápida y es cómoda y no tienes que ensuciar las ollas ni el comal. Es más rápida, es mejor. Quizás algunos de nosotros queremos así igual tener la experiencia de ser fructíferos de una forma quizás rápida o quizás cómoda. Quizás algunos de nosotros queremos crecer espiritualmente de una forma rápida. Como, oye, ¿hay una pastilla para crecer en mi fe? Oye, ¿existirá una cirugía para poder ser más valiente? No, tienes que enfrentar tu miedo y así vas a crecer con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Tienes que compartir tu fe y la Biblia dice que no es en vano. Amén. Dios te va a bendecir. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Es increíble para mí estar casado y tener mis hijos, mi hija y mi hijo, y ver sus corazones ser afectados por cada uno de los discípulos en el grupo. Amén. Y también verlos, su corazón, es increíble. Mi hijo ya empieza a decir, amén. 18 meses, amén, dice. Es increíble aún verlo tratar de orar, aunque no se le entiende, pero él ya tiene el concepto de la oración en su mente y en su corazón. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Bueno, quiero que regresemos al libro de Esdras y quiero que veamos una de las promesas de Dios. No voy a intentar de nombrarles todos estos nombres de estos cuates, pero quiero enfocarme en el versículo 23. Anatot. Aquí hay 128 que vienen de Anatot. Ahora, si tú no estás estudiando tu Biblia profundamente, nunca, o sea, tú vas a ver números y vas a decir, wow, estoy aburrido ya. ¿Sí o no? Por eso cuando yo me bauticé a los 14 años, y cuando leía el libro de números me aburría. Son puros números, amén. Gracias Dios por los números. Y aquí, bueno, parece ser un montón de números. Hasta que vamos al libro de Jeremías. Vamos ahí. ¿Está conmigo esta mañana? ¿Quién era esta gente? Vamos a Jeremías. Bueno, vamos a empezar en el versículo 1. El capítulo 1, versículo 1. Tenemos que entender la historia completa, amén. En 1:1 dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim,
hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, el rey de Judá. Es decir, hasta el 5.º mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Jeremías estuvo en un círculo muy cercano a Anatot. Dice aquí que él, su familia, era de Anatot. Y él nos va a decir algo en el capítulo 11 que es de mucha importancia para nosotros. Vamos al capítulo 11. ¿Vinieron a estudiar la Biblia esta mañana? Amén. En el capítulo 11, el versículo 21, nos damos cuenta de esto. Dice: por eso dice el Señor en contra de los hombres de Anatot, que buscan quitarme la vida y afirman: no profetices en nombre del Señor, si no quieres morir a manos nuestras. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigarlos. Los jóvenes morirán a filo de la espada, y sus hijos y sus hijas se morirán de hambre. En el año de su castigo haré venir una calamidad sobre los hombres de Anatot. ¿Sabes qué? Esta gente, este pueblo, no quería escuchar la palabra de Dios. Preferían escuchar la palabra de hombre. No querían escuchar la verdad. No querían escuchar lo que Dios decía. Aunque lo que dice Dios se cumple, amén. Ellos preferían escuchar buenas noticias. ¿Pero por qué? Porque ¿sabes qué? Algunas personas prefieren vivir en una ilusión. Mi primer punto: ¿en dónde estás viviendo tú? ¿En dónde vives, amigo, hermano, amiga, hermana? ¿Dónde vives? ¿Vives en la realidad o vives en una ilusión? Esta gente no quería escuchar, aún amenazaban al profeta de Dios. Decían: cállate o te matamos. Con nuestras propias manos vas a morir si no te callas. Y la Biblia dice en el versículo 23: no quedará ni uno solo de ellos. El año de su castigo haré venir una calamidad sobre los hombres de Anatot. Vamos al capítulo 29. ¿Están conmigo? ¿Estamos aprendiendo? Amén. Aquí en el capítulo 29 vamos a leer, vamos a empezar en el versículo 24. Dice: también a Semías, hijo de Nehelán, le comunicarás que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: tú, en tu propio nombre, enviaste cartas a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Mesías, y a todos los sacerdotes. En esas cartas decías: el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que vigiles en la casa del Señor. A todo loco que se haga pasar por profeta, lo pondrás en el cepo y en el calabazo. ¿Por qué? Pues nos has reprendido a Jeremías de Anatot, que entre ustedes se hace pasar por profeta. Resulta que él nos envió un mensaje a Babilonia, el cual decía: la deportación va a durar mucho tiempo, así que construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. El sacerdote Sofonías leyó esta carta al profeta Jeremías. Entonces vino a Jeremías la palabra del Señor: comunícales a todos los deportados que así dice el Señor:
acerca de Semías, de Nejalán, puesto que Semías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado y les ha hecho confiar en una mentira. Yo, el Señor, castigaré a Semías de Nejalán y a su descendencia, porque ha incitado al pueblo a rebelarse contra mí. Ninguno de su familia vivirá para contar el bien que le haré a mi pueblo, afirma el Señor. Aquí tomaban a Jeremías como un mentiroso. Y los mentirosos eran ellos. ¿Qué le está pasando al pueblo de Dios? ¿Sabes qué? Hoy en día es igual. Ya, cierto. Esto está pasando hoy en día de nuevo. Cierto. La historia del nuevo movimiento no es nada nuevo. Es nomás lo que sigue. Tú estudias la Biblia. Tú estudias las Escrituras. Tú estudias del pueblo de Israel. Y tú te das cuenta de que una y otra y otra y otra y otra vez la gente clamaba, se arrepentía y Dios les mandaba un profeta. La gente regocijaba. Dios los sacaba de la mugre donde estaban. Y la gente regresaba de nuevo y Dios los castigaba de nuevo. Yo me siento totalmente privilegiado y a veces triste de que de la gente con la que yo me asociaba desde niño quedo yo y muy pocos. En Los Ángeles teníamos un ministerio de jóvenes, de miles de jóvenes, y de ese grupo quedan muy pocos. ¿Y tú, cómo te sientes? La verdad es una bendición estar fiel. A ver, es increíble poder estar con Dios. Vamos al libro de Timoteo. Segunda Timoteo. Dos, 22. Esta se convirtió en una de mis favoritas escrituras porque me discipulaban con esta escritura mucho. Entonces, cuando Dios te discipula con una escritura, tienes que empezar a amar esa escritura. Amén. Dice aquí: huye de las malas pasiones de la juventud y espérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que ellos mismos, ¿qué dicen? De que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Tengo una verdad muy fuerte para ti esta mañana. Dios es el que concede el arrepentimiento. ¿Por qué razón no se unen más personas al movimiento? Porque Dios no les concede el arrepentimiento. ¿Por qué? Vamos a Tesalonicenses. ¿Está conmigo? En segunda Tesalonicenses.
Dice aquí, esta es una de las escrituras más espantosas en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2 y versículo 5 dice Dios: ¿no recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios, ¡wow! Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino se deleitaron en el mal. ¿En qué mundo estás viviendo tú hoy en día? ¿Por qué hay tantos católicos en esta ciudad, en este país? Dicen que el 82% de los que viven en México son católicos y se mueren por ser católicos. La religión de los musulmanes, Islam, es la religión que está creciendo más rápido en el mundo. ¿Por qué? Porque se deleitan en la mentira, en su verdad, en su versión. ¿Quieres saber la verdad? Lee las escrituras. Aún con el nuevo movimiento, que ya aclaramos, no es nuevo, es lo que sigue. Si tú no amas la verdad, te quedarás en el engaño de hombres. ¿Tú crees que a Dios le agrada la comunidad? ¿La falta de respeto en la vida de cada persona en la congregación? ¿Tú crees que a Dios le agrada el pecado? ¿Tú crees que a Dios le agrada la falta de ganas por evangelizar el mundo? ¿Tú crees que a Dios le agrada que Él mandó a su hijo a morir en una cruz como un criminal y que nosotros estemos cómodos mientras su casa está en total despapalle? Que esté destruida su casa. Yo diría que quizás no. ¿En qué mundo vives, hermano? ¿En qué mundo vives, amigo? Una persona que conoce la verdad no la oculta. Si tú hoy estás escuchando, no la voz de un hombre, porque yo soy medio gritón y bueno, la voz de Dios. Si tú estás escuchando lo que está tratando de decir Dios, tú tienes que tomar una decisión hoy en día. Tristemente, al hombre de Dios, a Jeremías, que era de ese pueblo, él era de esa gente, su familia era de ahí, lo conocían y aún lo querían matar. ¿Qué crees que te va a pasar a ti? Te van a... Estás predicando la palabra. ¡Qué retante! ¡Wow! ¡Gracias, hermano! No. Cuando tú llamas a alguien a arrepentirse, no es cómodo para ti ni para ellos. Pero si ellos verdaderamente aman a Dios, van a tomar decisiones. ¿Está conmigo? Amén. Jeremías, regresemos ahí.
¿En qué mundo vives tú? Dios mira las cosas de una manera y tristemente nosotros las miramos de otra. Amén. Es la verdad, por eso necesitamos la Biblia. Imagínate si nomás nos discipulábamos uno a otro con nuestras palabras. Eres increíble, bro. Entonces, el discipulado verdaderamente sería un chiste. Tristemente hoy el discipulado se ha convertido en un pasatiempo, en una amistad quizás que, bueno, mira, tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya y estamos bien. En vez de ser hierro contra hierro, afilar uno a otro, mejorar la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Aquí en Jeremías vamos a leer en el capítulo 32. Esta ciudad, imagínate ser Jeremías. Dios te dice que va a destruir a una ciudad. Pero luego, leemos esto en el 32, versículo 1. Dice, esta era la palabra del Señor, que vino a Jeremías. Bueno, paremos ahí. ¿No sería increíble que Dios te hablara así una y otra vez? ¿Sabes qué? Dios lo hace hoy en día. Y no hay nada más emocionante que cuando Dios te está hablando y te está confirmando que es Él, con los milagros que pasan, con las puertas que se abren. Es increíble. Jeremías aquí de nuevo, Dios le está hablando. Dice, oh, vino la palabra de Dios otra vez. Y mira lo que dice. En el año 10º del reinado de Sedequías en Judá, es decir, en el año 18 de Nabucodonosor, en aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada a Jerusalén. Y el profeta Jeremías estuvo preso en el patio de guardia del palacio real. Sedequías, el rey de Judá, lo tenía preso y le reprochaba. ¿Por qué andas profetizando? Así dice el Señor. Andas proclamando que el Señor dice, voy a entregar esta ciudad en las manos del rey de Babilonia, y él la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los babilonios, sino que será entregado en manos del rey de Babilonia, y tendrá que enfrentarse con él cara a cara. Además dices que el Señor afirma, Nabucodonosor se llevará a Sedequías a Babilonia, y allí se quedará hasta que yo vuelva a ocuparme de él. Y también, si ustedes combaten contra los babilonios, no vencerán. Jeremías respondió, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hanamel, hijo de tu tío Salud, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, en el patio de la guardia, vino a verme en el patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo, que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo, por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era la palabra del Señor. Y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta, la escritura, con las condiciones de compra, y se las entregué
a Baruch, hijo de Nerías, y nieto de Maseías, en presencia de Hamalel, de testigos que habían firmado la escritura, y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos como testigos le ordené a Baruch: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserve mucho tiempo. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. ¿Sabes qué? Dios tiene unas promesas y esas promesas se cumplen. Es increíble. Imagínate ser Jeremías, profetizar que Anatot iba a ser destruido y conquistado por este gran pueblo. Que bueno, entendemos la profecía de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? La profecía del reino. ¿Y qué iba a pasar? Bueno, aquí nomás están cumpliendo las promesas de Dios. Y aquí ahora le dice: oye, compra ese terreno. ¿Qué? Pero va a ser conquistado y no creo que sea una buena inversión. Compra ese terreno. Pero Dios, es que tú me has dicho que va a ser destruido y que no sé. Compra ese terreno. ¿Sabes? Yo creo que hoy en día está pasando lo mismo. Dios quiere que su gente de nuevo compre el terreno. Que de nuevo cuenten el costo y den todo por él. Que de nuevo rechacen sus sentimientos. Que rechacen quizás unas amistades. Quizás pierdas tus amigos por el reino de Dios. Quizás pierdas un poco de dinero. Todos los misioneros que venimos acá a la Ciudad de México podemos decir amén. Pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena sacrificarse de nuevo? ¿Vale la pena hacerlo otra vez? ¿Sabes qué? Muchos de nosotros que estamos aquí es nuestra primera vez. Pero algunos, como yo, esta no es mi primera vez. Yo he hecho esto antes. Y yo tengo el sentimiento que no será la última vez. Porque estoy joven. Y si Dios me concede vida a llegar a ser viejito, si no es que me matan por ahí por ser un discípulo, o me encarcelan y me matan, muero de no sé qué, voy a alcanzar a verlo de nuevo. Pero, ¿tú estás dispuesto a hacerlo de nuevo? Jeremías aquí hace algo que es medio ridículo. Compra un terreno que va a ser invadido. Dice, ok. Pero ¿sabes qué? Él sigue la palabra de Dios. Porque Dios le dijo, ¿sabes qué? De nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Entonces, imagínate. Hay que regresar al libro de Esdras. Imagínate cómo ha de haber sido para esta gente de Anatot. Quiero recordarte que esto fue en el año 590 antes de Cristo. Y Esdras nos escribe en el año 536 antes de Cristo. Han pasado unos años. Y ahora les toca a la gente de Anatot de regresar y de reclamar su tierra.
Yo tuve la bendición de haber nacido en México. Yo nací en Tlaquepaque, Jalisco. Y ahí está. Somos guapos de allá. Y ¿sabes qué? Toda mi vida viviendo en Estados Unidos como ilegal, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Todos mis amigos pueden tener sus licencias y ¿por qué yo no? ¿Por qué yo nací allá? ¿Por qué nunca se me hizo fácil sacar mis papeles? ¿Por qué los hermanos de Jericó que prometieron arreglar los papeles a mi papá no se los arreglaron? ¿Sabes qué? Porque era el plan de Dios. Porque quizás yo no esté aquí hoy en día si esos papelitos hubieran sido arreglados. Quizás no estuviera aquí. Pero Dios tiene un plan. Así es. Anoche le compartí a mi tía una escritura. Vamos ahí. Pongan su dedo ahí en Esdras. Regresaremos después de este mensaje. No planeaba decir esto, pero el Espíritu Santo me lo puso en el corazón, entonces lo voy a compartir. Amén. Hay que estar listo para cuando Dios te pone algo enfrente. En Hechos 17, aquí en el versículo 26, dice: de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. ¿Sabes qué? Dios tiene el plan adecuado para tu vida. El tiempo y el lugar. No es por accidente que estás aquí hoy en día o que estás escuchando esta prédica. Amén. No es un accidente. Dios ha estado trabajando, ha estado tratando de llamarte la atención y no es un accidente. Él tiene un plan y mira el plan. Dice aquí, 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Sabes qué? Dios hace estas cosas para que su gente lo encuentre, para que nos acerquemos a Él. Hay que regresar al libro de Esdras. No, Víctor. Vamos, Rey. ¿En qué mundo vives tú? ¿En dónde estás espiritualmente? Tristemente, leemos aquí en el versículo 36. Dice, de Esdras 2, 36. De los sacerdotes, descendientes de Jedías, de la familia de Yeshua, de Imer, de Pasur, de Harim. 4 familias de sacerdotes quedaron. Dices, bueno, los números son, hay varias familias. Wow, increíble. ¿Sabes? Esta historia llega aún más allá. Vamos a Primera de Crónicas. No, Víctor. Vamos, Rey. Nuestro segundo y último punto. ¿Qué será de ti y de tu familia? Como papá, muchas veces yo me siento y me pregunto, ¿qué va a llegar a ser mi hija Zoe? Quizás si eres papá te preguntes, ¿qué llegará a ser Victorcito? ¿Qué va a ser Víctor? ¿Qué llegará a ser él? Aquí, Primera Crónicas 24. Leemos esto.
hábitos. Versículo 1. Vamos bien. Dice, los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Bueno, ¿qué ocurrió? O sea, aquí leemos nada más simplemente que como que algo llegó a pasar. No nos da mucha explicación, pero seguimos. Dice, con la ayuda de Sodoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los sacerdotes de Eleazar que entre de los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. Sabes, aquí en Primera Crónicas nos da un pequeño detalle en el cual podemos aprender mucho. Dice aquí, menciona a estos jóvenes que podemos ver en el libro de Éxodo. Vamos ahí. Éxodo. Díganos. Vamos ahí. En el capítulo 6 de Éxodo, versículo 23, dice esto. Dice, Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Nazón, y ella le dio 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aarón aquí tuvo hijos y ellos eran sagrados. Estos iban a hacer las funciones más increíbles del templo de Dios. Pero nos enseña de que ellos murieron antes que su padre. Y como a nosotros nos gusta estudiar la Biblia, vamos a ver qué pasó con estos hombres. Vamos al libro de Levítico. En el capítulo 10 vamos a aprender algo muy, muy, muy importante. Levítico 10, versículo 1, dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y, poniendo en ellos fuego e incenso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Moisés mandó llamar
a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron afuera del campamento, tal como Moisés le había ordenado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no anden ustedes con el pelo despeinado. Ojalá te peinaste esta mañana, amén. Dice: rasguen los vestidos. Amén, hermanas. Si eres hombre, estás con vestido, es otra onda. Así no morirán ustedes, ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Muchas enseñanzas en esta escritura. Muchas. Número uno, estos hombres querían ofrecerle algo a Dios. Un incenso. Pero no tenían permiso para ofrecer ese incenso. Las cosas de Dios no son un juego. ¿Sabes? Yo tomo muy en serio mi trabajo. Yo siempre digo que yo soy un discípulo profesional. Es todo. ¿A qué te dedicas? Soy un discípulo profesional. A mí me pagan por ser discípulo. Es increíble. Es increíble. Yo no soy diferente a los discípulos que están en mi congregación. No soy especial. No tengo nada diferente. La expectativa es igual. No más que tengo más tiempo. Esa es la iglesia. Ese es el reino de Dios. Tristemente, hace una semana escuché que en una de las iglesias, bueno, en la iglesia de San Francisco, que era Icoc, ahora están solos, no sé en qué onda anda ese hermano, pero él ni siquiera pasa tiempo con la gente. Él llega de atrás con sus guardaespaldas, predica y se sale por atrás. ¡Wow! Hay que llamar las cosas como son, ¿amén? Eso no es de Dios. Eso no está bien. Y eso va a ser castigado por Dios. Aquí Dios mata a estos siervos de Él por no mantener la santidad. Y luego los llama a sus hermanos y a su papá a hacer algo muy radical, que tenemos que estar al 100% con convicción en estas cosas. ¿Amén? Les llama a no rasgar sus vestidos, ni a despeinarse. ¿Por qué? Bueno, no quiero meterme en esa porque ya estamos fuera de tiempo. Pero esto era para el luto. Ellos hacían esto para llorar, para se rasgaban los vestidos, se echaban tierra en la cabeza para estar en luto. Y Dios dice: no llores por ellos. No te rasgues los vestidos. Ellos murieron por su pecado. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú tienes que tener la convicción. Mira, yo tengo hermanos de carne que no son discípulos. ¿Me da tristeza? Sí. Pero no me la paso llorando. Porque ellos han decidido estar con Satanás y no con Dios, Padre. Tú tienes que tener el mismo corazón. Si alguien no quiere ser parte del pueblo de Dios, sí da tristeza, pero no me la voy a pasar llorando y en luto. Si nuestros hermanos que están en el ICOC hoy en día, o en las iglesias tradicionales, no quieren unirse al movimiento de Dios y prefieren quedarse ahí, no me la voy a pasar llorando. Si bautizan a alguien, gloria a Dios. Una persona más que no tengo que bautizar yo o tú, amén. Y ojalá las puedan orientar, como dice la Biblia en Mateo 28, enseñar a obedecer, si no, no van a llegar. Yo no estoy en este movimiento porque tenía muchos amigos aquí. Yo perdí todos mis amigos para unirme. Me cortaron todos.
Tampoco llegué porque tenía una gran oportunidad de trabajo o me iban a pagar dinero para estar acá. Yo ganaba más dinero en ese entonces, a los 18 años, que gano hoy en día en el ministerio. Y hoy en día ganaría mucho más, te lo prometo. Yo estoy aquí porque yo tuve la convicción de que esto era correcto, de que lo que estaba pasando en la iglesia donde estaba, que era la iglesia de Los Ángeles, para ser exacto en la región central, era un asco lo que pasaba en ese ministerio de jóvenes. Era un asco que iban a las discotecas. Era un asco de que tomaban, aunque eran menores de edad, y se emborrachaban. Era un asco de que iban a Tijuana, México, y a Rosarito a emborracharse y a fumar cigarros. Era un asco, yo no podía quedarme ahí. Por eso yo me salí de ahí. No me ofrecieron un trabajo. Y cuando finalmente me hicieron interno, ganaba la quinta parte de lo que ganaba antes. Y fue un poco chocante para muchas cosas, pero más para mi orgullo, creo. Pero lo necesitaba, fue bueno. ¿Cuál será tu futuro? ¿Qué será de ti y tu familia? ¿Sabes qué? Está en tus manos. Mi hermano Brandon y Peggy son un increíble ejemplo en esto. Así es. Él dejó la comunidad en Kentucky. No Fried Chicken, pero es Kentucky, es un estado en Estados Unidos. ¿Sabes? Ahí es barato, ¿sí o no, Brandon? Es muy barato. Y bueno, Brandon tiene una situación increíble, donde, bueno, es, no es retirado, ¿cómo es? Jubilado. Se jubiló temprano, entonces él recibe dinero y ahí puede vivir muy cómodamente en un lugar muy barato. Sin embargo, Brandon se fue a Portland, Oregón, porque él entendía de que su esposa tenía que hacerse una discípula, amén. Y ahí la pescó mi mamá y la bautizaron en Portland, amén. Y luego no paró ahí, se pudo haber quedado en Portland, wow. Está bonito. Ya me sacrifiqué una vez. No. Después del despapalle que ocurrió en Portland, dice, yo no me puedo quedar aquí. Es un desastre. Steve Johnson nos ha dado el puñetazo en la espalda. Yo tengo que salir de aquí. Yo no me quedo en esta iglesia. Por eso me fui de Kentucky. Aquí vamos a quedar como Kentucky Fried Chicken, fritos. Me quedo aquí, me voy. Y ellos se fueron, pidieron consejo y se fueron a Surinam. Y ellos solitos a salvar a la familia de Peggy. Bueno, tuvieron algunos bautismos, pero luego realizó y dijo, necesito entrenamiento. Necesito a alguien que me entrene para poder ser lo más efectivo posible para Dios. Pidió consejo y se fue, no por hombre, pero por Dios. Se fue a Santiago de Chile. Y fue ahí donde nos conocimos más, porque ya lo conocía de Portland, pero no éramos tan cercanos. Ahí formamos una amistad, lo empecé a discipular y por la gloria de Dios, Amanda fue bautizada allá, una de sus hijas, ¿amén? Increíble, ¿no? ¿Sabes que la promesa no nomás es para ti? Es para tu familia y es para todos los que Dios llame. Pero quizás algunas personas dirían, pero tus hijos, Brandon, ¿cómo vas a ir a Surinam? Que algunas personas dicen, hay el tercer mundo y luego hay el cuarto mundo. La pobreza es enorme. Pero ¿cómo te vas a ir a Chile, Brandon? Sin embargo, en Chile vivía cómodamente también. Y este loco decidió venir a la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Porque es fácil? No. Porque es lo correcto. Así es. ¿Qué tal tú? ¿Tú estás dispuesto a dejar todo por Cristo? Es lo que dijiste cuando te bautizaste. Déjate recuerdo.
A ver, siéntate conmigo. Vas a la película en tu mente. ¿Te acuerdas? Que es tú, que eres que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, murió por tus pecados y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Sí, lo creo. ¿Cuál es tu gran confesión? Jesús es mi Señor. Jesús es mi maestro. Es mi patrón. Es el jefe. Él manda, ya no mando. Mis emociones ya no mandan. Ya no estoy movido por el dinero. Ya no me mueve nada más Jesús. Como dijo Pablo, Jesús y el crucificado. Eso me mueve, eso me inspira, por eso vivo. ¿En dónde estás tú esta mañana? Las promesas de Dios se cumplen. No tenemos tiempo de seguir estudiando aquí en estos pasajes, pero si tú estudias a la gente que es infiel, Dios es fiel y la castiga para que se arrepienta. Ese es su motivo. Hoy en día espero que tomes decisiones. Espero que tú vivas en la realidad, no tu realidad, la realidad de Dios. ¿Dónde estás verdaderamente cuando te miras en el espejo de las Escrituras? Y número 2, que te preguntes, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de tu familia? Esta batalla no la estás peleando nada más para ti. La estás peleando para tus hijos, para tus parientes, para tus tíos, tías, para tu esposa y para todos los que Dios llame a través de ti. Los quiero mucho, que Dios les bendiga y que tomen decisiones. ¿Qué será de ti? Gracias.